acá hay una pregunta sobre el sistema One. Ok, les hago un comentario. Déjenme un momento más que termino con el tema de... ahí está. Sí. Ok. Un segundo que vamos a habilitar esto. Les comento que vamos a aprovechar también por si alguien quiere conectarse, pero no tiene acceso o lo que fuere, vamos también a emitir esta capacitación por YouTube. Ahí voy a poner en el chat. Voy a poner en el chat. Ahí está. El link para que puedan compartirlo si quieren compartir esta misma capacitación. Ese va a ser el chat, digamos, el vínculo de YouTube, donde pueden verla. Y a partir de ahí nosotros vamos también a hacer la publicación en el aula de toda la capacitación en el formato, digamos, similar al que ya hicimos. Bueno, ok, estamos, bien. Vamos a tratar de, entonces, ser ajustados con el tiempo, así que vamos a arrancar. Bueno, habíamos dicho, entonces, que el lunes, trabajamos sobre los temas que hacen a la transformación digital, el análisis de qué hablamos cuando hablamos de GDE y cómo son los documentos electrónicos oficiales. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con firma electrónica y demás es bastante más, podemos hablar mucho más sobre el tema, pero a mí me interesa que les resulte, digamos, entiendan el concepto desde el aspecto de la seguridad que tiene la aplicación. Ahí no quiero irme digamos, no quiero arrancar sin responder a la pregunta que me decían sobre la Red One. Ahí se lo escribo, es WAN, Red One, y es la red de área amplia del gobierno de la provincia. ¿Sí? Eso es. Vamos a hablar de ese tema específicamente en la próxima capacitación y vamos a hablar específicamente con la gente que entiende de primera mano del tema. Así que esperamos que ahí podamos respondernos todas las preguntas. Hoy entonces nos vamos a concentrar en los módulos que integran el GDE y el funcionamiento del escritorio único. Y después nos vamos a concentrar en el tema de uno de los módulos, que es el módulo GEDO, que es el encargado de la generación de los documentos electrónicos. ¿Sí? Este módulo, el módulo GEDO, es el módulo que le da origen a toda la documentación, por lo tanto, comprender lo que hace y lo que no hace, y cómo lo hace, es realmente uno de los aspectos más importantes de la capacitación. Vamos a hablar entonces del sistema GDE. Yo les había comentado que esta aplicación es una aplicación interoperable, es una aplicación modular. Voy a ir a buscar mi marcador. ¿A dónde está mi marcador? Acá está. Le decía que es modular, y lo que significa esto es que cada componente tiene su módulo dedicado específicamente a esas funciones, ¿sí? A las funciones que están indicadas y que generan las acciones del módulo en particular. Y que además es interoperable porque yo puedo conectar otros dispositivos, otras aplicaciones al sistema. ¿Sí? Recordemos que el objetivo fundamental del sistema GDE es la eliminación del soporte papel. La idea es que yo pueda producir cualquier tipo de documento que necesite para la gestión
de la administración pública, ¿sí? Y que esos documentos terminan siendo documentos de tipo Acrobat, o sea, documentos de tipo PDF, que tienen como características que son certificados digitalmente, que esas certificaciones, esos certificados digitales están provistos por la ONTI, por el gobierno nacional, que tiene además un sistema de acreditación y hay todo un sistema por el cual solamente oficiales de registro son los a poder ingresar en la aplicación y dar de alta a nuevos firmantes y generar, por lo tanto, nuevos certificados. Es decir, hay un procedimiento que garantiza la legalidad de la autenticidad del firmante del certificado y hay detrás una infraestructura tecnológica que genera estos certificados. Y otra de las características interesantes, importantes de estos documentos electrónicos es que admiten múltiples firmas digitales. Así que un documento que requiera ser firmado por más de una persona puede ser perfectamente gestionado con esta aplicación. Esto es una visión de cuál es la estructura simplificada del sistema GDE. Este sistema GDE tiene un ingreso a través de algo que se llama el escritorio único, que es como una especie de bandeja de tareas a donde yo voy a tener una visión de cuáles son las tareas en las que yo estoy involucrado y cuál es el estado de esas tareas, y desde donde yo puedo acceder a cada uno de los módulos. Estos módulos se denominan el módulo generador de comunicaciones oficiales, el módulo generador de documentos oficiales y el módulo gestor de expedientes electrónicos. Y a su vez, este sistema GDE está atravesado por lo que llamamos una capa de servicios que, como yo les comentaba en el otro encuentro, es el paraíso de los programadores porque permiten interactuar en forma electrónica con el sistema y de esa manera potenciar las capacidades de los sistemas a partir del uso de esta plataforma. Un ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando se realizan capacitaciones de la Dirección de Educación Superior, esas capacitaciones actualmente se generan los certificados en formato electrónico, se generan con una plataforma, se envían en formato electrónico a través de una aplicación desarrollada por la Dirección de Tecnología de la Dirección General de Escuelas, se envían a firmar a las personas que correspondan, normalmente es el director de Educación Superior, a veces el capacitador y el director general de escuelas, y desde ahí se generan estos certificados y después se envían al GEM para que los distintos participantes de la capacitación puedan descargarlo. Ese es un ejemplo. Pero como ese hay un montón en el gobierno de la provincia. Tenemos, por ejemplo, casos, qué sé yo, se me ocurre la Dirección Nacional de Recursos Renovables que tiene su sistema de gestión, pero cuando necesita generar un documento oficial lo envía para que GDE lo genere y lo firmen las autoridades. Hay múltiples posibilidades y eso realmente nos da a nosotros una gran fortaleza, ya que podemos descansar en el sistema GDE como generador de documentos oficiales mientras llevamos la gestión por otro lado. ¿Por qué? Porque GDE no es un gestor ni de alumnos, ni de institutos, ni de hospitales, ni de salud, ni de escuelas. Es un generador de documentos, gestor de transacciones, de tramitaciones, y hay elementos que no puede hacer y por lo tanto es una buena idea habilitar la posibilidad de que otras herramientas lo hagan. Eso es lo que permite esta capa de servicios, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. Sí, ahí está. Bien, entonces, los módulos que contiene GDE son el módulo de comunicaciones oficiales, que es un módulo que permite la generación
o sea, yo puedo escribir la respuesta, es decir, que yo puedo responder y reenviar documentos oficiales comunicables. ¿Qué significa que sean comunicables? Significa que yo tengo en el interior de GDE una herramienta similar al correo electrónico, pero con dos diferencias importantes. Lo primero es que todo lo que yo comunico a través del módulo de comunicaciones oficiales de GDE tiene trazabilidad y sabemos quién lo hizo, cuándo lo hizo y sobre todo tiene registro de la lectura. Es decir, yo envío un documento, una comunicación a una persona y yo que lo envié puedo enterarme si esa persona efectivamente vio la comunicación o no la vio. Cosa que con el correo electrónico yo no puedo hacer. Yo en un correo electrónico envío el mensaje, pero no sé si la otra persona lo leyó o no lo leyó. En este caso sí, yo tengo el registro de cuándo la persona pudo ver esa comunicación. Y además, esa comunicación es un documento oficial, o sea que tiene un certificado digital. Es ideal, por ejemplo, para enviar memos, directivas y demás, ya sea a una persona o a un grupo de personas. El otro módulo, y que es como el corazón de todo el sistema GDE, es el módulo GEDOC, que viene esa sigla de Generador de Documentos Oficiales. Y este módulo lo que permite es crear, registrar y archivar todos los documentos que hacen a la gestión administrativa. Es decir, que este es el módulo con el cual yo voy a poder generar esos documentos oficiales que habíamos dicho que podíamos desarrollar y crear con esta herramienta. Este es el cual vamos a poner el foco hoy, ¿sí? Y por último, tenemos el módulo de expedientes electrónicos, ¿sí? ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué es un expediente? A ver, ¿quién me indica ahí en el chat rápidamente de qué hablamos cuando hablamos de un expediente? ¿Qué es un expediente? ¿Para qué sirve el expediente? A ver, ¿hay alguien que se anime rápidamente o si alguien quiere levantar la mano o quiere comentar? ¿Qué es un expediente administrativo? Ujú. Están ahí a la expectativa. Vamos, alguien que se anime a comentar qué es un expediente. ¿Es una carpeta? ¿Qué es? Un conjunto ordenado de documentos electrónicos Eso es un expediente que se electrónico. encuentra en el repositorio único de documentos oficiales para la resolución de un trámite. Claro, pero muy bien. Pero eso es el expediente electrónico. Pero conceptualmente, ¿qué es un expediente? ¿Para qué sirve un expediente? ¿Electrónico o de papel? ¿Cuál es el objeto de la existencia de un expediente? ¿Sí? Acá dice, es una pieza administrativa, es una carpeta llena de folios que contienen documentación, el soporte a través del cual se plantea y resuelve un caso, historial del proceso desarrollado sobre un tema, informar. Muy bien, muy bien, muy bien, Tiene perfecto. una correlatividad también, que eso es Claro, importante. claro, claro. Vamos por ahí, vamos por ahí. Yo tengo una definición medio ad hoc, digamos, de lo que es un expediente. Y es una pieza administrativa, por supuesto. Si ustedes van a la ley, digamos, a la ley digamos, de procesos administrativos, hay definiciones al respecto. En la práctica es un proceso, es una pieza administrativa que tiene un fin, tiene normalmente algún tipo de requerimiento de algo, tiene un objetivo, se inicia con un motivo, va registrando los avances de algún tipo de proceso relacionado muchas veces con esa solicitud inicial y que culmina con algún tipo de resolución. Ese proceso, esa tramitación del expediente electrónico, como bien decía Esteban, tiene un orden, porque claramente yo no puedo sacar una resolución si no tengo antes una solicitud. Y yo no puedo sacar, y no puedo tener la aprobación de una solicitud si antes no existió este pedido.
Entonces, hay inclusive en algunos casos, para algunas tramitaciones, tiempos determinados, etapas que cumplir. Entonces, en la práctica, si ustedes abren un expediente en papel, van a encontrar que arrancan con una carátula indicando para qué existe ese expediente, el motivo de ese expediente, cuándo se hizo, quién lo hizo, hacia quién está destinado, y a partir de ahí hay una acumulación de folios y hojas que en realidad cuentan la historia que desde el momento en que se inició el requerimiento, la solicitud, hasta que se terminó y se resolvió de alguna manera. Más o menos, la mayor parte de los expedientes van por ese lado. Una licitación, por ejemplo. Alguien pide, necesito computadoras para la implementación de expediente electrónico. Alguien lo solicita, por ejemplo, una institución, esa solicitud se envía a algún lugar y digamos, a alguna autoridad, esa autoridad hace algún tipo de análisis, aprueba y demás, hasta que finalmente eso tiene una resolución, se hace un llamado a licitación, se compra y se entrega. Eso es lo que cuenta un expediente electrónico. Entonces, desde el punto de vista documental, como bien nos decía recién nuestra amiga, para el concepto de GD, ese expediente electrónico, si ya tengo los documentos que conforman cada una de las etapas, es solamente el contenedor de ese conjunto de documentos en formato ordenado. Ahí María Virginia ha levantado la mano, así que si querés, María Virginia Hernández. Hola, buenas Sí. tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está? No, yo lo que quería acotar, que me parece que lo importante de la implementación del expediente electrónico, a diferencia de los expedientes de papel, es que va a desaparecer el problema de las fechas, porque los expedientes en papel, las fechas dentro de los expedientes jamás pueden ir para atrás después de iniciado el expediente. Entonces, en los expedientes de papel eso por ahí ocurría, y en los expedientes electrónicos, que tiene que tener una correlatividad de fechas desde el momento de que se inicia con el objeto, que puede ser variable, puede ser un expediente de junta de disciplina, puede ser un expediente de licitación, puede ser un expediente de contrato, etcétera, etcétera, etcétera. También dentro de este sistema empezarían a desaparecer ciertos vicios que se encontraban en los expedientes de papel. Una acotación nada más. Pero totalmente, es tal cual. A mí me han contado que en otras jurisdicciones se abrían los expedientes, se sacaban hojas a la mitad y se cambiaban por otras. No, eso me han dicho, no es que ocurra acá. En el caso de los expedientes electrónicos, eso no ocurre. Eso lo vamos a profundizar el lunes que viene, donde vamos a hablar específicamente de expediente electrónico. Pero sí me importa en este momento que entiendan que ese módulo que tiene GDE, conceptualmente lo que hace es poder justamente gestionar y crear ese conjunto de documentos del cual habla Estela Elia, que habla sobre un tema y fundamenta una decisión. Está muy bien esa definición. Entonces, ese módulo nos va a permitir realizar las tramitaciones, porque mientras que el módulo GEDO, nos permite crear los documentos que hacen alguna tramitación, el expediente electrónico lo que nos va a permitir es ordenarlas en el marco de un proceso, ¿sí? Bien, genial, excelentes las aportaciones, muy buenas, muy buenas. Vamos entonces a concentrarnos en este módulo que, como les decía, es el núcleo de la gestión documental electrónica, ¿sí? Este módulo, el GEDO, puede realizar solamente estos 4 tipos de documentos oficiales. Y acá viene una cosa muy interesante del sistema, y es que con estos 4 tipos se ha logrado encapsular a la totalidad de la inmensa variedad de documentación que se necesita para la gestión administrativa pública, no de Mendoza, sino de la Argentina toda. Es decir, todas las jurisdicciones que vimos en la clase, en el encuentro anterior, que era la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias que tienen GDE, que son varias, los municipios, las universidades, que les comenté un caso muy interesante de la Universidad de Buenos Aires que utiliza este sistema, muy bien. Toda esa variedad de documentos que se gestionan
en el sistema terminan siendo algunos de estos 4 tipos de documentos. Y vamos a hablar brevemente sobre cada uno de estos tipos de documentos. El primer tipo de documento que nosotros utilizamos habitualmente son los documentos que se llaman de redacción libre. ¿Qué significa esto? Nada, es como en un correo electrónico. Es un documento que yo lo abro y no tengo ninguna restricción, puedo escribir el texto de la manera que yo quiera, sin ninguna, digamos, ni restricciones, ni otra característica que no sea eso. Es decir, si yo tengo que hacer una nota muy rápida, un pedido, un informe corto, qué sé yo, ese es el documento que vamos a utilizar, el tipo de documento de redacción libre. El segundo tipo de documento son los documentos que se llaman para importar. Es decir, ¿qué ocurre si yo, en lugar de tener un documento que sea un documento escrito, tengo, por ejemplo, una fotografía que yo tengo que aportar dentro de un expediente? Bueno, eso se genera con un documento para importar. Yo puedo tomar la fotografía y crear el documento desde ahí. Ese documento para importar puede ser, por ejemplo, la captura de una nota hecha en papel, puede ser la captura de un título, puede ser una factura en papel, cualquier tipo de documento que yo necesite, que ya exista como archivo y que yo necesite incorporar, ¿sí? Un ejemplo, si ustedes hoy visitan el boletín oficial del gobierno de la provincia, van a ver que el boletín es un documento, está generado a través de GDE, pero tiene como el formato típico de boletín oficial, o sea, tiene su logo, tiene varias páginas, etcétera, etcétera, solamente que está certificado digitalmente por GDE. Ese es un tipo de documento electrónico generado por GDE utilizando esta tipología de documento para importar. El otro tipo de documento que yo puedo utilizar son lo que se llaman formularios controlados. Y acá aparece algo que realmente es interesante, y es que yo puedo diseñar formularios con campos, con datos que yo considero que son obligatorios, con datos que se pueden validar, al estilo de un formulario de consulta o un formulario de carga de datos, y de esa manera yo puedo mejorar la calidad de la manera en que la información se ingresa en el sistema, y esos formularios se convierten en un documento electrónico que se incorpora dentro de alguna tramitación. Es una muy buena herramienta. Nosotros, por ejemplo, en GDE se utilizan, por ejemplo, para la creación de usuarios de sistemas o para solicitudes de correo electrónico. Estoy hablando de casos que conozco, qué sé yo, por ejemplo, en la Suprema Corte existe un formulario para hacer requerimientos de compras, donde, bueno, está armado, pautado el formulario para que se pueda estructurar con cada uno de los datos que necesitamos específicamente para esa solicitud. Y por último, existe el tipo de documento o archivo embebido, el documento que tiene archivos embebidos, que lo que permite este tipo de documento es el mismo caso del adjunto de un correo electrónico. O sea, ok, por ejemplo, yo podría decir, bueno, por ejemplo, me piden un informe de los inscriptos en una capacitación. Entonces, bueno, yo los inscriptos los tengo o en un sistema o en una planilla Excel. Entonces yo puedo generar el documento diciendo, bueno, esta es la lista, le envío la lista de inscritos para el curso tal, de tal característica, de tal fecha y demás, y en lugar de copiar y pegar el archivo que contiene la lista de alumnos, directamente le inserto, le adjunto ese archivo en el documento y yo podría, en ese caso, ya digamos, ese archivo embebido queda adherido al documento y yo después lo abro con el Excel, ¿sí? No necesito verlo, no es como un archivo PDF estándar. Un caso, por ejemplo, que nos pasó fue con el Instituto Provincial de la Vivienda, el IPB, que bueno, la gente decía, bueno, ok, muy interesante, todo muy lindo,
pero vamos a tener que comprar escáneres de planos gigantescos, porque entonces vamos a tener, si vamos a digitalizar un expediente de un barrio, por ejemplo, que tiene un montón de planos y demás, bueno, va a ser un caos porque vamos a tener que generar los planos y entrar digitalizadoras de planos que son sofisticadísimas y súper caras. Y yo ahí le decía, bueno, pero ustedes los planos, ¿con qué lo hacen? Y lo hacemos con AutoCAD. Bueno, entonces, en el caso de los documentos que tengan que ver con planos, lo que ustedes hacen es hacer el embebido del archivo AutoCAD directamente. Entonces, cuando después abran el documento, van a querer ver el plano, eligen el archivo AutoCAD y se despliega directamente en el archivo, en el AutoCAD. Esto es válido digamos, para cualquier tipo de documentos, audios, fotos, videos, etc. O sea, yo puedo embeber cualquier tipo, ¿no? Y una de las características importantes de esto es que como este documento queda certificado digitalmente, cuando yo lo abra en otro momento, esa información que está contenida en el archivo embebido está también certificada. Por lo tanto, si ha habido modificaciones posteriores, yo me voy a dar cuenta y puedo siempre volver al original y ver realmente cuál es el contenido del archivo en el momento en que yo lo firmé, ¿sí? Digamos, esa facilidad es la que nos permite realmente jugar de acuerdo a la situación con, bueno, cuál es el tipo más adecuado para llevar adelante y generar un tipo de documento. Esto, la definición de qué tipos de documentos vamos a utilizar, es una de las tareas que nos queda para poder poner en marcha el sistema dentro de los institutos de educación superior. Entonces, bueno, ok, por ejemplo, no sé, un analítico, por ejemplo. Un analítico, probablemente si el analítico requiere la firma hológrafa, por ejemplo, bueno, no me va a quedar otra que utilizar documentos para importar, para escanear ese documento e importarlo. Ahora, también podría generarse un formulario controlado para cargar los datos y que ya queden registrados. O sea, hay un montón de opciones y ese análisis es uno de los aspectos más trascendentes e importantes que nosotros tenemos que hacer en este proceso de implementación. Esto lo he dicho 1000 veces desde que comenzamos, pero lo volvemos a reafirmar. Todos los documentos firmados digitalmente tienen la misma validez jurídica que los hológrafos. O sea, todo esto está respaldado jurídicamente. ¿Sí? Bien. Acá hay una cuestión muy importante respecto de cómo se generan estos documentos electrónicos. Recuerdan que nosotros habíamos visto el lunes anterior que los procesos de documentación electrónica, cada documento tiene distintas etapas, ¿no? O sea, yo creo el documento, lo gestiono, lo reviso, lo modifico, hasta que finalmente lo genero la versión definitiva y después lo archivo. Esto en el sistema GDE, está mal esto, acá debería decir GDE, este proceso, desde la confección hasta el almacenamiento, en el caso del sistema de expediente del sistema GDE, se realiza mediante estas 3 etapas. La etapa de confección o producción, que es una etapa donde algún usuario, decide que vamos a crear un documento. Eso es el punto inicial del proceso de confección del documento. Una vez que se inicia ese proceso de confección del documento, que se eligió si va a ser de tipo embebido, si va a ser un formulario controlado, si va a ser un informe abierto o se va a importar, viene una etapa que es la etapa de revisión. Esta etapa de revisión consiste en un proceso circular donde yo puedo enviar este documento para que lo revise otra persona y le haga modificaciones, agregados, correcciones, y esa persona lo puede enviar a revisar a otra persona, y esa otra persona la puede volver al primer usuario. Es decir, hay todo un proceso por el cual el documento está en una etapa de desarrollo donde solamente los que están trabajando en el documento son los que tienen
el acceso a visibilizar el documento. Es decir, no existe como un documento ya determinado, ya firmado, no existe un Acrobat certificado digitalmente, sino existe como una tarea para las personas que están involucrados en el proceso de revisión. Y por último, existe la etapa de firma del documento. En este momento, cuando ya el documento ha pasado las etapas de revisión, entonces él o los firmantes inician el proceso de firma, que consiste, que puede ser tan simple como apretar un botón y certificar y firmar, o puede ser que si el documento tiene varios firmantes, se inicia el proceso donde hay una persona que firma, eso automáticamente el sistema pasa a ver al siguiente firmante, y así hasta que cuando se terminó de firmar, realmente en ese momento es cuando se genera el documento. Cuando aparece el documento, se le da el número, nombre, etcétera, y se guarda en el repositorio de documentos. Es decir, que dentro del proceso de gestión del documento electrónico, estas etapas son las que obligatoriamente tenemos que pasar. Ahora, podemos pasarlas muy rápidamente. Yo puedo hacer yo mismo la confección del documento, yo mismo lo reviso y si me parece bien lo firmo y el documento se genera instantáneamente. Es decir, no hay obligatoriedad en los tiempos ni en quién tiene que hacer esas tareas. Eso solamente depende del proceso de inicio, de quién lo confecciona al documento, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito para atrás, habíamos dicho que el sistema tiene estos tres módulos: comunicaciones oficiales, GEDO y expediente electrónico, y lo que hablamos aquí es que el generador de documentos electrónicos es el que me va a permitir crear estos tipos de documentos y que cada documento tiene estas etapas, ¿sí? Vamos a hacer una revisión rápida sobre el otro módulo, que es el módulo de comunicaciones oficiales. Estas, como les comenté recién, son documentos electrónicos oficiales, quiere decir que están firmados, certificados digitalmente, y por lo tanto tienen todo ese proceso de creación, confección, revisión, hasta que se firme, con la diferencia que estos documentos, cuando se generan, se enumeran, se comunican y se archivan. Es decir, que el documento no solamente se crea, sino que además se le envía a través de la plataforma a los destinatarios del sistema. Y por último, el sistema de expediente electrónico, como les comentaba recién, es nada más ni nada menos que un contenedor de esos documentos, y que tiene además la posibilidad de poder trasladar todo ese conjunto de documentos hacia un área o hacia un usuario para que vaya siguiendo cada uno de los pasos del trámite en función del proceso que es propio de la tramitación. Y es similar, porque debe serlo, porque el expediente existe con un formato en particular, porque eso, así es la ley, digamos. La ley indica que una pieza administrativa debe tener determinadas condiciones, debe tener una carátula, una fecha, un iniciador, un área, etcétera, etcétera. Toda esa información está contenida en el expediente, y todos los documentos, por supuesto, así como en un expediente físico están foliados, en el caso del expediente electrónico también están numerados y ordenados, y de una manera que no se pueden trastocar ese orden, ¿sí? Voy a hablar un poquito, antes de entrar ya en la aplicación, porque lo próximo es ver la aplicación y ver cada uno de estos componentes, sobre un aspecto fundamental de los documentos que se generan en GDE. Y es que todos los documentos que se generan se crean y se almacenan en un servidor colaborativo. ¿Qué significa que sea colaborativo? En la práctica, que todo documento que se genera en GDE queda accesible para cualquier usuario de GDE. Eso significa que un documento que generó un hospital, o que un currículum que cargó un área de recursos humanos de, qué sé yo, de OSEP, ese mismo currículum puede ser accedido por alguien de educación, o alguien del Ministerio de Salud, o alguien de cualquier lugar. Existen excepciones. Esas excepciones son los documentos reservados, que son documentos que específicamente están pensados para que solamente un grupo de usuarios pueda acceder, pero esa es la excepción.
La normalidad es que cualquier documento que yo genero en el sistema está accesible para cualquiera que pueda utilizarlo. Eso tiene dos consecuencias importantes. La primera es la transparencia. Es decir, el hecho de que yo generé un documento aquí y ese documento se almacenó y cualquier otro usuario lo pueda ver en cualquier lugar, bueno, a mí me asegura que cualquier proceso administrativo en el cual estamos involucrados va a ser posible de ser mirado por las personas, por cualquier persona dentro de la gestión. Por ejemplo, el Honorable Tribunal de Cuentas, ustedes recuerdan que muchas veces, para poder hacer algún tipo de investigación, hace requerimientos a las áreas de los expedientes, las tramitaciones, o viene el oficial del Tribunal de Cuentas y se sienta en la oficina y pide los expedientes, qué sé yo. Bueno, a partir de la implementación de expediente electrónico, el Tribunal de Cuentas lo único que hace es acceder como revisor a cualquier expediente que esté tramitando, ¿no? Con lo cual, bueno, hay todo hay herramientas que facilitan la transparencia mucho más eficaces que las que teníamos con el expediente de papel. Pero hay otro aspecto mucho más importante, y es el hecho de que yo, si le pedí a un ciudadano algún documento en algún lugar para alguna tramitación, ya no tengo que volver a pedírselo. Es decir, si yo le pedí copia certificada del título de lo que sea, porque, por ejemplo, se inscribió como perito, como ingeniero, perito para causas judiciales, ese mismo título yo puedo utilizarlo en, por ejemplo, una institución de educación superior para conformar el legajo de la persona, ¿no? Y eso realmente es interesante. Y además, accesible para cualquier usuario en cualquier lugar. Es decir, si yo estoy en Malargüe y necesito un currículum de alguien que se registró en Mendoza, me da lo mismo porque está accesible. Eso realmente es importante. Yo puedo reutilizar mucha información y de esa manera yo puedo hacer realidad esta idea de que el ciudadano no sea nuestro cadete, porque muchas veces parece que el ciudadano es el cadete nuestro, ¿no? Le hacemos ir a una oficina, bueno, y ahora lleve este papel y llévelo a la otra oficina, y ahora ese papel llévelo a la otra y demás, ¿no? Con esta posibilidad ya no hace falta, porque la persona fue a un lugar, dejó la documentación o la ingresó en formato electrónico y ya es fácilmente accesible para el resto de las áreas que necesitan gestionar, ¿no? Eso es realmente importante. Por supuesto que tiene sus posibilidades de colaboración, pero que eso implica también una responsabilidad nuestra. Y hay otro factor importante, y es que yo puedo crear documentos y guardarlos en este repositorio común de documentos, pero no los puedo quitar. Es decir, cuando se genera un documento, ese documento queda en el repositorio para siempre. O sea, no hay manera de eliminar un documento de ese repositorio. Con lo cual ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo en el documento me equivoqué, le puse mal la fecha, hice otra cosa? Bueno, en la práctica administrativa, si yo en un expediente puse un documento y ese documento es erróneo, la manera de salvarlo no es arrancar el papel y poner un nuevo folio con la documentación, con el documento corregido. No, lo que marca la ley es que ese documento, al estar inserto en un expediente, es inalterable. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es agregar un nuevo documento que salve y que corrija el anterior. Eso existe en el papel y eso también existe en lo electrónico, ¿sí? Lo que ocurre es que en el papel, en la práctica, yo lo puedo hacer. Me han contado que lo hacen, no sé, yo nunca hice eso. Pero en el formato electrónico es realmente imposible. Está pensado, diseñado el sistema para que yo no pueda hacer eso. Con lo cual, por supuesto, hay que tener el proceso de revisión y demás, ese proceso, hacerlo bien para que el documento quede
bien conformado. Pero como en el mundo digital las correcciones no son costosas, la verdad que tampoco es un problema. Ahí hay un comentario interesante que nos están diciendo, bueno, hay el Instituto APM, que en papel se solicita el desglose. Claro, yo tengo herramientas, pero ninguna herramienta me permite quitar y romper un papel. No, yo necesito, la corrección de un documento se hace con un nuevo documento que corrige el anterior. Y esto es exactamente la misma solución. Y no te preocupes, Carlos Alberto Grosso, porque una vez que uno se acostumbra a trabajar en esto, no son tantos los conceptos y vas a ver que la aplicación, con la ayuda de todos, porque esto es un proceso colaborativo, vas a poder trabajar sin mayor dificultad con el sistema. Bien, genial. ¿Hasta acá? ¿Venimos? ¿Bien? ¿Ok? Perfecto. A ver, eso, bien, gracias. Póngame, me encanta cuando aparecen las manos arriba. Eso, muchas de esas. Espectacular. Bien, genial. Vamos entonces ahora a hacer un recorrido por la aplicación y vamos a ir viendo la segunda parte que tiene que ver con el sistema GDE, ¿sí? Bueno, acá tengo, vamos a ver. Ok, ahí está. Están viendo una pantalla que dice Gestión Documental Electrónica Gobierno de Mendoza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Bien, genial. Esta pantalla es el sitio de acceso al sistema, a los elementos que conforman el sistema de gestión documental electrónica en el gobierno de la provincia, ¿sí? Este link está accesible a través de la red WAN. Por las dudas se lo copio para que aquellos que puedan probar la red WAN lo prueben, si pueden ingresar, es una manera interesante de probar. Y desde acá nosotros vamos a poder acceder a básicamente 4 componentes del sistema. El GDE producción, es decir, el ambiente productivo real, donde realmente se gestionan los documentos y los expedientes de todo el gobierno de la provincia de Mendoza. Tenemos el ambiente GDE Test, que es el ambiente de prueba, de capacitación y demás, que es el que vamos a utilizar ahora para poder ver en la aplicación. Una herramienta que se desarrolló, que se llama Paginador, que lo que permite es buscar expedientes sin entrar al expediente electrónico. Porque, ¿qué ocurre? Si yo, por algún motivo, no puedo acceder a un expediente, porque no tengo usuario de GDE, pero necesito, por algún motivo, revisarlo, me resulta más práctico, más cómodo, entonces podemos utilizar esta herramienta. Y por último, esta otra herramienta, la voy a abrir en una nueva pestaña. Este vínculo contiene toda la documentación relacionada con el sistema de expediente electrónico. Si ustedes ingresan acá, a las guías y normativas, van a encontrar toda la documentación relacionada con el sistema. Este link se los voy a copiar, voy a admitir a algunas personas más, se los voy a copiar, también se los voy a poner en el chat. Bien, está bien lo que dice Claudio, que dice, aparece un error, request for Biden. Eso es justamente porque el acceso que está intentando hacer Claudio es a través de, es para un área reservada para usuarios de la red de gobierno. Respecto de quienes no tienen acceso a la red de gobierno, es lo que vamos a conversar específicamente el día lunes, donde vamos a tener gente de la Dirección de Informática para analizar los casos. En términos generales, toda oficina de gobierno tiene acceso a la red WAN, y eso incluye a los institutos de educación superior estatales, que si no lo tienen, lo pueden reclamar porque deberían tenerlo, o tal vez lo tengan y no lo sepan, o tal vez, no sé, hay muchas variaciones. No quiero detenerme en esto hoy, que lo vamos a tratar específicamente la próxima semana. Y en el caso de los que no tengan conectividad por red WAN,
existe la posibilidad de utilizar la tecnología de Virtual Private Network, que es la tecnología VPN, se lo escribo en el chat, que permite justamente conectarse a la red de gobierno, aunque no esté conectado. Yo, por ejemplo, en este momento estoy conectado con esa tecnología. No estoy en ninguna oficina de gobierno, pero sin embargo, utilizando esta tecnología, me puedo conectar. Esas restricciones existen por cuestiones de seguridad, justamente porque no cualquiera tiene acceso a la red de gobierno y eso nos da una capa de seguridad. Recuerdo la consulta que hacían el lunes respecto del tema del hackeo y demás. Justamente una manera de minimizar los riesgos es asegurarme que solamente los usuarios acreditados a través de algún acceso a algún equipo conectado a la red de gobierno son los que pueden ingresar al sistema. Eso realmente limita mucho las posibilidades de falla. Ahí Fernando Angelelli plantea que la VPN es un enmascarador de identidad. No exactamente. Lo que hace la VPN es, muy rápidamente, encripta toda la información que viaja entre mi equipo y el equipo, en este caso, servidor de expediente electrónico, de manera tal que pueda viajar por Internet de manera segura sin que ningún hacker ni ninguna persona pueda ver qué es lo que yo estoy tramitando. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, cuando ustedes hacen compras a través de Internet, que les aparece, vieron que aparece como una llavecita, como un candadito en el sitio web que dice este sitio es seguro y qué sé yo. Bueno, esa tecnología es la que me permite a mí encriptar la información y que simule estar conectado a la red humana. Ahí también Marcelo Fabián está preguntando a quién solicitamos acceso, usuario y contraseña. Todo ese proceso es algo que vamos a resolver en la próxima semana a medida que avancemos con la capacitación. Bien, vamos a concentrarnos ahora, ¿sí?, en el funcionamiento de la aplicación. ¿Ok? Entonces, como les dije recién, yo estoy ingresando al ambiente de test, ¿correcto? Y lo que ustedes van a encontrar es esta pantalla, que es la pantalla de inicio, donde voy a ingresar con el usuario, con mi usuario en este ambiente. La solicitud de los usuarios vamos a realizarla a partir de las inscripciones, ¿sí? Con esa información vamos a generar los usuarios en el ambiente de capacitación que estamos gestionando y que esperamos esté disponible esta semana, y le vamos a hacer llegar a través de sus correos esas credenciales. Entonces, bien, vamos a ver si me acuerdo. Ajá, ahí voy. Yo tengo la manía de no guardar contraseñas en el navegador. Y la verdad, yo les recomiendo que hagan lo mismo, ¿no? O sea, porque de esa manera cualquiera que tiene acceso a la computadora podría ingresar en la aplicación. Y bueno, no es lo que nosotros queremos. A ver, ¿qué pasó? ¿Entré o no entré? No, no entré. A ver. A ver, a ver. A ver. Bueno, ahí está. Bien. Acá, en mi caso, porque yo estoy entrando, digamos, con un conjunto de permisos especiales, fíjense que acá me aparece como que elija la repartición en la que yo voy a trabajar. ¿Qué ocurre? Una de las características de la aplicación es que yo a cada usuario lo asigno en una repartición, que es una oficina dentro del organigrama de gobierno. ¿Qué pasa cuando alguien tiene más de una tarea dentro del gobierno? Es decir, alguien puede ser profesor y además tener un cargo y puede trabajar no sé, en una comisaría. O alguien puede ser rector de una institución, pero además cumplir funciones en la Dirección de Educación Superior. Es decir, puede haber más de un rol para la misma persona. Esta pantalla que aparece acá, para esos casos particulares donde tienen más de una función, es donde yo voy a elegir cuál es el rol que yo voy a utilizar. Y a partir de ahí, la firma de mis documentos y cuál es la información que yo puedo acceder va a estar orientada a esa oficina en particular. Esto quiere decir que cada persona
tiene una designación específica en una oficina en particular. Y es una definición que no es propia de la persona, sino que es algo que se solicita al administrador y que, por supuesto, tiene que tener respaldo a partir de algún nombramiento dentro del área de recursos humanos. Por esa razón, no es una tramitación que yo pueda hacer en forma individual. No es voluntaria la asociación. Acá voy a encontrarme con lo que se llama el escritorio único, que es mi pantalla de acceso al sistema. No se sientan abrumados, porque tiene un montón de cosas y demás, pero vamos a ver que no es difícil de comprender de qué estamos hablando. Lo primero que vamos a ver es que acá tengo como un cuadro con mis tareas, y estas son las tareas que yo tengo pendientes de completar en cada uno de los módulos en los que yo trabajo. En el módulo GEDO, yo tengo pendientes 71 tareas, de las cuales hay recientes, con menos de 16 días, una, con menos de 30, una, y tengo como más de 60 días, tengo 69 tareas. O sea, el peor empleado público según la aplicación, porque tengo muchas más tareas acumuladas de las tareas que tengo recientes, ¿no? Este módulo, o sea, esta visión justamente está orientada a poder analizar, bueno, mi eficiencia, ¿no? Si yo tengo un rol de supervisor, es decir, yo tengo personas a cargo, puedo también hacer la revisión del estado de las tareas de esos personas que están formando parte de mi equipo de trabajo. Entonces yo acá puedo ver que de mis supervisados, qué sé yo, Mónica Irene Sosa tiene pendiente una tarea de comunicación oficial, una tarea de expediente electrónico, y yo acá podría visualizar esa tarea y eventualmente podría reasignarla o cambiarla o eliminarla, ¿sí? Eso es una de las grandes cosas que tiene la aplicación, es decir, una persona que tiene a cargo un equipo de trabajo puede tener una mirada rápida de en qué estado están las tareas que se están realizando en su área y eventualmente realizar algún tipo de gestión relacionada con esto, ¿no? Después tengo acá la orejita buzón grupal, y esto ocurre como en el caso de las mesas de entrada, es decir, si yo formo parte de una mesa de entrada, me van a llegar expedientes a esa mesa y ahí voy a poder ver cuáles son las tareas que me han llegado a ese buzón grupal, ¿no? Y tengo, bueno, herramientas para configurar los buzones, es decir, qué puedo ver, qué no puedo ver. Pero lo que nosotros vamos a ver habitualmente va a ser esto, el conjunto de tareas que tengo pendientes, y después puedo utilizar, si se fijan aquí, hay un botoncito que dice en la columna acción, que es como una flechita. Si yo pulso acá, voy a ir a la aplicación, y acá a la izquierda tengo como una lista también de aplicaciones. Yo tengo algunos permisos extra, por lo tanto tengo muchos módulos, pero puedo acceder al módulo GEDO por aquí, al módulo de comunicación oficiales por aquí, expediente electrónico por aquí, o lo puedo hacer a través de estos accesos que están aquí. Antes de ingresar al módulo GEDO y ver cómo se producen los documentos, qué tipos hay, todo lo demás, quiero mostrarles algunos aspectos que tenemos aquí dentro del escritorio único y que cuando ustedes reciban el usuario van a tener que completar. Porque, ¿qué ocurre? Cuando se genera el usuario, ese es un proceso que lo pueden hacer los administradores de la aplicación, hay distintos niveles de administración. Cuando se genera ese usuario, el administrador, el que solicita al usuario, no le carga la contraseña a mano, no. Lo que hace es dar de alta a la persona con sus datos personales, su nombre de usuario y demás, y esto genera un correo electrónico que se dirige al correo que fue, digamos, con el cual fue dado de alta al usuario, y desde ahí la persona recibe un acceso para ingresar a la aplicación por primera vez, le va a pedir completar algunos datos personales y recién ahí va a quedar habilitado para comenzar a trabajar. Es decir, que cuando ustedes reciban la creación de ese usuario, los va a derivar
a esta pantalla, que es la pantalla de datos personales del usuario. Y aquí yo voy a completar mis datos, ¿no? Por supuesto, el correo electrónico, bueno, lo ideal es que sea un correo electrónico oficial, generado por el gobierno de la provincia de Mendoza, ya sea en su formato GovAR o en formato EDUAR. Y cada persona solamente puede tener un usuario y solamente un correo electrónico. No puedo yo tener varios usuarios, porque la forma esta de tener varios roles se hace a través de lo que les decía recién, tener distintos roles en distintas oficinas. Pero el usuario siempre es único. Y además, el usuario es personal, es una persona. Yo no puedo crear un usuario que sea instituto o un usuario que sea dirección de escuelas. No, acá hay una responsabilidad individual porque cada documento está firmado por una persona en nombre de la repartición en la cual trabaja y no por la repartición. Eso es súper importante. Es decir, aquí no existe el usuario grupal, como puede ocurrir en un correo electrónico. Ustedes probablemente tengan algún correo que sea instituto 90 no sé cuánto, @ algo. Bien, en este caso eso no existe. Yo tengo que tener un correo individualizado porque uno de los aspectos importantes de la gestión documental es poder asegurar la responsabilidad y la identificación de las acciones, ¿no? Entonces, por eso se genera de esa forma. Es muy similar, los que conocen el manejo de la FIP, a justamente, vieron que cuando yo creo un usuario en la FIP y lo hago para una empresa, lo que hago es representar a esa empresa, pero el usuario es personal. Entonces, esto es más o menos similar. Bien, acá hay algunos datos. El correo electrónico, el quit o quit, que yo no lo puedo modificar, eso lo generó el administrador. Acá tengo que indicar quién es mi superior, o sea, quién es mi jefe, ¿sí? Y hay algunos aspectos más aquí que yo puedo configurar en algunos casos específicos, que es cuando yo tengo algún tipo de responsabilidad mayor que la de un usuario normal, y es el usuario asesor o revisor. Esto lo que me permite es que, en el caso de que yo tenga que firmar muchos documentos, entonces yo puedo nombrar a un usuario que le dé una mirada a los documentos antes de que yo los firme, ¿no? Y eso se genera en formato automático. Y además tengo la posibilidad de nombrar a un secretario privado, que es una persona que lo que va a poder hacer es, además de ver su propio bandeja de entrada, va a poder acceder y ver qué tareas tiene pendientes el jefe. Es decir, si yo acá nombro a alguien, ese alguien podría ver mi bandeja de entrada y en algunos casos responder alguna de esos requerimientos en mi nombre, pero la persona que recibe ese documento va a saber que no lo respondió el gobernador, sino el secretario privado en nombre del gobernador, ¿sí? Para los casos que nosotros vamos a operar, que es el caso del rector de una institución y posiblemente un regente o el secretario, me parece que no es tan crítico. Con una configuración estándar no creo que haya dificultades en poder trabajar. Acá, por ejemplo, indico si yo como usuario formo parte de un sector, cuál es el sector de la mesa de entrada a la cual pertenezco, y eso lo que me va a permitir es que en los expedientes electrónicos pueda ver los expedientes que han caído en esa bandeja. Es como la bandeja, ¿vieron la bandeja de las mesas de entrada, donde caen todos los expedientes? Bueno, si yo formo parte de ese sector, voy a poder ver cuáles tramitaciones son las que están llegando a la oficina a la que pertenezco. Y acá aparece algo muy importante, que es el sello. Fíjense que el sello no lo puedo modificar, porque es una configuración propia de la administración y tiene que ver con el nombramiento oficial en el cargo en el que yo estoy trabajando. Ese sello, entonces, es con el cual se van a firmar los documentos, ¿sí? Y va a depender, por supuesto, de mi cargo. Es decir, yo no puedo cambiar eso, no puedo decir, a partir de ahora voy a cambiar como rector o como director general de escuelas o como gobernador. No, eso solamente lo pueden hacer los administradores y hay un procedimiento administrativo para habilitarlo. Eso nos garantiza justamente la estructura, digamos, normativa, está garantizada por estas metodologías de trabajo. Acá yo puedo indicar, esto es importante, indicar cuál es el domicilio del firmante, ¿sí? Yo acá me va a pedir
indicar cuál es el domicilio donde yo firmo, ¿sí? Normalmente va a ser la provincia de Mendoza, y la localidad, bueno, acá puedo buscar cuál es la localidad a la que yo pertenezco, ¿sí? Esto no lo utilizamos, clave pública no lo utilizamos, compartir mi buzón no lo utilizamos, y sí me va a permitir, en realidad, me va a obligar la primera vez que yo me conecto a hacer el cambio de contraseña, ¿sí? Y eventualmente, si yo necesito cambiar la contraseña, si por algún motivo yo tengo la sensación de que alguien me leyó la contraseña o tengo alguna sospecha sobre la seguridad, yo puedo venir acá y con esto hago el cambio de contraseña, ¿no? Si ustedes pierden la contraseña, existe un mecanismo de la propia aplicación que les va a remitir al correo electrónico un link para poder hacer la actualización de contraseña, ¿sí? Yo les aconsejo que la contraseña primero no la olviden, obviamente. Y en lo personal, yo tengo como un archivito guardado en mi computadora donde tengo las contraseñas, y de esa manera, bueno, voy, copio y pego, y de esa manera no me olvido, porque uno por ahí está lleno de contraseñas, ¿no? Trabajo ahora, hay un montón de contraseñas. Después acá hay unos términos y condiciones que son aquellos que les interese el aspecto legal del tema, es el disclaimer de responsabilidad, y diciendo cosas como, por ejemplo, que el usuario es responsable por el uso indebido e inadecuado. Es decir, yo acepto que si en mi nombre se ha generado algún documento en formato indebido, el responsable soy yo, y no lo puedo denegar, ¿no? Y esto forma parte del andamiaje normativo que yo le decía que le da sustento legal al sistema. Un aspecto más que les quiero mostrar de la configuración del escritorio único tiene que ver con la gestión del periodo de licencia. Porque, ¿qué pasa cuando un rector está de licencia por algún motivo? Porque, no sé, lo invitaron a un congreso en la Universidad de Salamanca, y bueno, no está presente para firmar algún documento que tiene, o gestionar algún expediente. Bueno, tiene dos posibilidades. Una, hacerlo desde Salamanca, utilizando la conexión con red privada virtual, con VPN, con lo cual, listo, no hay más problema. O no, efectivamente la persona está de licencia, entonces esa persona puede venir aquí e indicar desde qué periodo hasta qué periodo va a estar de licencia, y nombrar a un apoderado que va a responder por las acciones administrativas que no puede responder que en este caso yo mismo como usuario. Eso está bueno, y en el caso, por ejemplo, de la gestión en la provincia, es lo que hace el gobernador. El gobernador, cuando tiene que ir de licencia, nombra al vicegobernador o nombra a algún ministro que queda a cargo de la gobernación, y en ese periodo todos los requerimientos que se envían al gobernador caen en la bandeja del apoderado, ¿sí? No sé si están así, pero está pensado para hacer ese tipo de cuestiones. Bien. Acá algunas cositas más que les menciono solamente para... no quiero demorarme mucho más en esto, pero acá, por ejemplo, aparece un botón que dice generar token GDE Mobile. ¿Esto para qué sirve? Bueno, en la provincia de Mendoza no lo usamos. No utilizamos esta herramienta, pero el sistema tiene la posibilidad de generar un certificado digital y guardarlo en el celular para poder firmar desde el celular. Porque en otras provincias yo puedo acceder con la aplicación móvil del celular de expediente electrónico y tramitar exactamente igual que si yo estoy en una computadora personal o en una notebook, y firmo entonces con ese token guardado en el móvil. En Mendoza eso todavía no lo tenemos. ¿En algún momento lo tendremos? Yo creo que sí, pero por ahora no. Así que este botón solamente ignórenlo, ¿sí? Bien. Estamos con el escritorio, ¿sí? ¿Se entiende para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Este es el punto de entrada de la aplicación. Desde acá yo tengo una mirada y puedo configurar mis cuestiones.
acá tengo una consulta de usuarios donde yo puedo buscar, che, está el usuario tal y no sé, bueno, voy a buscar un usuario, lo busco y veo, bueno, sí, Eduardo H es el nombre del usuario y pertenece a, digamos, este es su quit y aquí está la repartición, fondo de transformación y crecimiento y su correo y cuál es el sello, cómo va a firmar. Con esto yo puedo buscar cualquier otro usuario, ¿no? O puedo buscar los usuarios de una repartición. Por ejemplo, si busco acá Dirección General de Escuelas, acá tengo todas las oficinas de Dirección General de Escuelas y puedo buscar, por ejemplo, en la educación inicial, a ver quiénes son los usuarios que forman parte de esa repartición, lo cual es muy útil cuando yo, bueno, no sé muy bien, tengo que mandar un expediente a tal persona, cuál es el nombre del usuario y demás, ¿no? Eso es alguna de las herramientas de consulta. No se asusten por los nombres, porque esto es herramienta de testing, así que tiene datos desactualizados que no son los actuales, ¿sí? Bien, volvemos al inicio, volvemos a la pantalla de donde están mis tareas, y vamos a concentrarnos en el módulo GEDO, que es el módulo que me permite la creación de los documentos electrónicos, ¿sí? Vamos a ir por aquí. Y vamos a hacer algo muy simple, que es crear un documento desde cero, un documento muy, muy simple. Fíjense que el módulo GEDO, esto es una obviedad y no se los he dicho, pero la aplicación corre siempre en el marco de un navegador. Yo estoy utilizando Mozilla en este caso, pero también corre en Chrome y puede correr en Edge. O sea, es una aplicación 100% web, corre 100% en plataforma web. Eso responde a una pregunta que me hicieron el otro día y era, ¿qué computadora? ¿Cuál es la potencia, la capacidad de la computadora? La realidad es que es muy simple el tipo de computadora que yo necesito utilizar porque justamente como la tarea difícil no la hace mi computadora, sino que la hace el servidor del data center de gobierno, entonces yo con que mi navegador funcione, está bien. Mozilla tiene algunas ventajas respecto de Chrome y de Edge, pero la realidad es que en casi la totalidad de las funcionalidades, cualquier navegador es utilizable. Bien, lo que yo veo acá es el buzón de tareas pendientes. Es decir, ¿cuáles son las tareas que yo tengo para hacer? Recuerden que las tareas relacionadas con un documento son la confección, la revisión o la firma de un documento. Entonces yo acá veo que tengo revisión de documentos, confeccionar documentos y firmas creo que no tengo ninguno, ¿no? Vamos a hacer todo un proceso de creación del documento, desde el momento que se inicia el documento hasta que se firma, ¿sí? ¿Cómo hago para iniciar un nuevo documento? Me ubico acá, inicio de documentos, pulso el botón y se abre la pantalla de creación de documentos. Acá tengo un buscador de tipos de documentos que es con el que yo voy a navegar y voy a ver qué tipo de documento voy a tener. Existe una gran cantidad, en algunos casos esos documentos, fíjense que están agrupados, por ejemplo, acá dice ATM y acá hay una serie de documentos que son específicos para la creación de ATM. Esto significa que nosotros podemos tener documentos que sean puramente generados para la Dirección General de Escuelas. O, por ejemplo, como este tipo de documentos que se llaman actas, estas actas son documentos generales que cualquiera puede llegar a utilizar, ¿sí? Aquí, digamos, vamos a analizar y podríamos hacer algún tipo a ver si tenemos algún acta interesante, pero veamos con un poquito de detalle las características que tienen cada uno de estos documentos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, este documento que dice acta, tiene como unos iconitos que dicen las características, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, acta de directorio, esta L significa que es un documento de creación libre. ¿Se acuerdan que yo tenía de creación libre, importados, formularios controlados o embebidos? Y en este caso, esta acta de directorio es de redacción libre. O sea, yo voy a abrir y voy a escribir sobre ese documento. Este
esta E significa que yo puedo embeber documentos ahí. Este dibujito, que parece un pendrive, identifica un token. ¿Por qué? Porque los documentos, yo puedo certificar las firmas, ya sea por una certificación, un certificado digital propio de la aplicación, pero algunos usuarios pueden, y en muchos casos deben, tener una firma individual, y esa firma individual está contenida en un token, que es un pendrive chiquito, que el usuario inserta en la computadora, le pide unas claves, y entonces esa firma se agrega al documento certificando la identidad de esa persona en particular. Por ejemplo, el gobernador, el ministro, los directores de área y demás, tienen ese formato de firma, es decir, firman de esa manera. Y esta acta de directorio exige eso, es decir, yo no puedo firmar un documento si no tiene firma a través del token. Y por último, ese circulito, que son como unas caritas, significa que es de firma conjunta, o sea que tienen que firmar varias personas. Lo cual es lógico, es un acta de directorio, por lo tanto hubo una reunión donde participaron los directores, esos directores han tomado alguna decisión importante, por eso el acta, y entonces se redacta, se inserta el acta y se firma cada uno individualmente con el token. Así como fíjense, hay un montón de tipos, acta de firma hológrafa, por ejemplo. ¿Qué pasa si las personas fueron a la reunión y lo que hicieron fue firmar una planilla del acta? La planilla, el acta se hizo en Word y se imprimió y cada uno lo firmó. Bueno, en ese caso, eso es un acta que se firmó en forma hológrafa, a mano, y entonces esa acta se importa, ¿sí? Vamos a buscar algún documento. Bueno, ahí tenemos actos administrativos, anexo de disposición. No sé qué será esto. Decreto de firma hológrafa. A ver, disposición, formularios. A ver, vamos a buscar, bueno, pasajes. Fíjense, acá hay un documento para subir pasajes, para, por ejemplo, justificar un viaje, ¿sí? Voy a buscar un proyecto de resolución. Vamos a utilizar ese documento. Entonces, elijo este tipo, que si yo después voy a utilizar muchas veces este tipo de documento, este es el acrónimo, con lo cual yo puedo hacer la búsqueda rápida, no necesito hacer ese rastreo por todos los casos donde yo trabajo. Bien, ya hemos elegido que vamos a hacer un proyecto de resolución que va a ser de redacción libre, por eso la L. Y acá, ¿qué ocurre? Acá hay algo interesante, y es que yo puedo iniciar el documento, pedir que se inicie, pero no hacerlo yo, mandárselo a que lo haga alguien, ¿sí? Entonces, si el que va a producir el documento, que lo va a escribir, el que lo va a desarrollar, es otra persona que no sea yo, entonces puedo aquí escribirle un mensaje, por ejemplo, este es el proyecto para el curso GDE. ¿Sí? Curso. ¿Sí? Entonces, acá le indico, bueno, acá escribo la persona que lo va a desarrollar, que se lo vamos a poner, no sé, García, por ejemplo. Ahí se despliegan todos las personas con el apellido García, y si yo elijo esto, entonces le va a llegar a la persona un correo electrónico avisándole que tenés una tarea, y en su bandeja de tarea le va a aparecer crear el documento. Esto puede ser interesante, justamente porque, bueno, yo decido el inicio, pero lo hace otro. Ahora, no es el caso más común, vamos a hacer lo más simple posible la situación, y es que en lugar de enviar a producir para otra persona, lo voy a producir yo mismo, ¿sí? Repasando todos los elementos que conforman esta pantalla, fíjense que acá dice este botón archivos de trabajo. Esto lo que me permite hacer es agregarle a la tarea de creación del documento archivos con antecedentes. Por ejemplo, la resolución del año pasado o el borrador de la resolución que hicimos en conjunto con otras personas. Esos archivos de trabajo quedan asociados al documento, pero cuando se firma, desaparecen. Son solamente archivos temporales de trabajo que se utilizan como antecedentes. Esto está bueno, digamos, porque
Vieron que eso es muy común. Yo voy a armar un proyecto y normalmente tengo algún tipo de antecedente. Entonces, bueno, lo puedo incluir acá. Acá puedo, además, tildar. Si quiero recibir un aviso cuando el documento se firme, tengo un panel de avisos que dice se firmó el documento. Y acá enviarle un correo electrónico a la persona que va a recibir esa tarea. Ese correo electrónico lo que dice es, ojo, tenés una tarea pendiente, ingresá a GDE y completarla. Es un aviso de cortesía, no es otra cosa que eso. Yo acá puedo enviarlo a producir, que sería el caso si yo he elegido a otro usuario para generar el documento, o producirlo lo mismo. Cancelar, por supuesto, cancela la operación. Vamos a elegir la opción, producirlo yo mismo. Yo voy a generar el documento. Bien. Y acá se abre el editor de documentos electrónicos, en este caso en formato libre. Yo acá tengo para escribir una referencia y acá tengo un espacio de escritura muy similar a un correo electrónico. La referencia es como el asunto en el correo electrónico y en el caso del sistema de expediente electrónico es el elemento más simple para hacer búsqueda y para localizar un documento. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo el proyecto de resolución para el curso GDE, bueno, es una buena idea ponerle que se trata de eso. Entonces vamos a escribir proyecto de resolución curso GDE Instituto de Educación Superior 2024. La referencia es libre, yo puedo escribir cualquier cosa, pero es una buena idea estandarizarlo. Decir, bueno, mira, todos los documentos que sean libros matriz o todos los documentos que sean certificados van a tener en su cuerpo, en su referencia, el número de documento de la persona o algún dato que me permita hacer la búsqueda rápida porque es el elemento más fácil para localizar. Yo acá estoy en la orejita de producción y aquí es correcto lo que dice Elia. Realmente esta es la herramienta más útil para buscar un documento, así que pensar la referencia es muy bien. Por ejemplo, en lugar de proyecto, sería bueno ponerle proyecto. ¿Sí? Ahí, corrijo. Bien, entonces acá yo escribo. Este es el cuerpo del documento que contiene el proyecto. ¿Sí? Esto es un editor. Yo puedo escribir lo que sea, ¿sí? Bueno, ahí pulsé un botón para guardar la tarea. Esto es importante. Yo acá en cualquier momento puedo guardar, entonces el estado del documento queda ahí, ¿sí? Y nada, acá yo puedo utilizar negritas, puedo usar itálicas, subrayados, puedo poner colores, o sea, es un editor estándar que me permite crear el texto del documento de manera libre. También puedo importar un documento Word o puedo abrir un Word, copiar y pegar, y cuando yo copio y pego el contenido de un documento Word en esta plantilla, respeta los interlineados, las características del texto y demás. Así que es bastante útil. Y por último, puedo tener plantillas. O sea, yo podría crearme plantillas con formatos estandarizados y eso me permite que esto sea mucho más rápido para producirlo para algunos casos. Fíjense algunas cosas. Acá me dice que la última modificación la hice yo a las 20:31. Ya veo que, estamos con poco tiempo. Denme 10 minutitos más para cerrar. En todo caso, podemos retomar el lunes algunos temas. Porque quiero revisar y terminar de crear este documento. Fíjense que yo acá, lo voy a volver a guardar, este documento queda, acá van a aparecer los archivos de trabajo, en el caso que yo tuviera, acá los archivos embebidos, en el caso que los tuviera, y acá tengo un botón de historial que me marca, bueno, quién lo inició, quién lo confeccionó y demás. O sea, yo con esto tengo la trazabilidad de todo el proceso. Vamos a hacer, la próxima etapa que vamos a hacer con este documento es enviar a revisar. Le pongo enviar a revisar y me lo voy a poner a revisar a mí mismo, porque si no tendríamos que cambiar de usuario, etcétera, etcétera. Víctor Correas, mensaje para revisión, ver si está
bien escrito. ¿Sí? Le pongo a aceptar. Y ahí lo que va a pasar es que este documento se envía a la persona a la que yo elegí para revisar y le cae en la bandeja de tareas con la tarea, en este caso, de revisar el documento. Y acá fíjense que aparece la última modificación, quién lo envió, a quién lo derivó y cuál es la referencia del documento con el cual estamos trabajando. Acá puedo ejecutar el proceso perdón. ¿Qué hice? A ver, un momento. Revisar. No sé. Es que me parece que pulsé acá. Bien. Ahí está. Fíjense que cuando yo pulso sobre las cabeceras de la tabla, se ordenan por ese dato, ¿no? O sea, yo ahí sin darme cuenta pulsé alguna de las cabeceras, no sé cuál, y normalmente aparece ordenado por la fecha de la última modificación en manera descendente, cosa de ver los últimos más cerca. Bueno, acá voy a entrar, voy a ejecutar la tarea de revisar este documento, y acá, fíjense que ya no me pregunta qué tipo de documento, quién lo va a hacer, no. Directamente me abre esto, y de acá, yo voy a corregir esto, acá puedo completar con el texto que se necesite. Y la próxima tarea es, si no hay nada más para corregir, fíjense que yo acá puedo corregir y cambiar todo lo que quiera mientras estoy haciendo el proceso de revisión. Puedo previsualizar el documento. Si yo pulso este botón, se abre una ventana donde voy a ver, bueno, cómo va a quedar el documento en el momento en que yo lo firme, ¿no? La referencia, el número se asigna automáticamente, la fecha y demás, y se agregan cuestiones como, por ejemplo, la leyenda obligatoria del año, el escudo y demás, ¿sí? Esto es una previsualización, y ahora lo que vamos a hacer es crearlo el documento. Este documento todavía no existe, solamente es una tarea en proceso de revisión. Así que yo acá puedo enviar a firmar, si necesito que lo firme otra persona. Por ejemplo, supongamos el secretario de la institución elabora un documento, por ejemplo, el acta de una reunión del consejo directivo, y claro, lo tiene que firmar el rector y tal vez los miembros del consejo. Entonces lo que puedo hacer es enviar a firmar. En el caso de que el documento lo vaya a firmar yo, directamente yo mismo firmo el documento. Y es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Firmar yo mismo el documento. Aquí se abre la ventana de firmado. ¿Qué es lo que tengo acá? Primero tengo una previsualización del documento para ver cómo va a quedar cuando yo lo genere, ¿sí? Y además tengo un botón para ver el historial, quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, etcétera, etcétera. Ven, lo inició el documento yo, en esta fecha lo confeccionó y está pendiente de firma, ¿sí? ¿Vieron el mensaje que yo puse recién? Si tiene archivo de trabajo lo puedo ver. Si todavía quiero descargar el documento porque lo quiero mirar con más detalle, se lo voy a enviar a alguien por correo que no forma parte del sistema de expediente electrónico, pero me gustaría darles que vea su opinión, lo puedo descargar y se genera una versión PDF sin certificar y con la marca de agua que no es oficial, que no está firmado. Puedo rechazar firmar el documento. Digo, no, este documento no lo voy a firmar por tal motivo y lo rechazo. Pero si lo voy a firmar, yo acá tengo dos alternativas. La alternativa, firmar con token USB, significa que yo voy a utilizar mi token, que tengo mi certificado digital habilitado, otorgado por la autoridad certificante del gobierno de la provincia, y yo voy a utilizar ese token para garantizar que ese documento yo lo he firmado en forma indudable, ¿sí? O, en el caso de que yo no tenga el certificado, voy a firmar que no tenga token, voy a firmar con el certificado que es propio de la aplicación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pulsar este botón. Acá me pide mi sello, porque recuerden que yo tengo distintos roles, podría tener distintas funciones. Entonces voy a poner que voy a firmar con el sello de la gestión documental electrónica y acá aparece el proceso de firmado. Este proceso no es solamente firmar.
Lo que ocurre acá es que se genera realmente el PDF, se le insertan los certificados, se genera y se guarda en el contenedor, y además se le asigna un identificador único, que es este mensaje que aparece aquí. Esto, que está acá, es el identificador único del documento. Yo lo voy a copiar en algún lado, a ver por acá, qué sé yo. Y es lo que me permite identificar en forma unívoca al documento en todo el sistema. Dice IF de informe, año 2024, número, este es el número correlativo de los documentos generados en la aplicación, es automático y es correlativo y no depende de la repartición, se hace en forma correlativa para todos los documentos. Y tengo la opción de descargar el documento o de volver al buzón de tareas. Voy a descargarlo para que lo veamos cómo quedó. Bien, ahí está el documento descargado, ¿sí? Proyecto de resolución, bla, bla, bla. Acá está la primera sección. Fíjense que automáticamente me colocó el dato del número, la referencia a lo que yo escribí, la dirección, la que yo le indiqué, y la fecha también es automática, el cuerpo, y acá aparecen los elementos que tienen que ver con la certificación digital. Esto es el campo de la firma digital, y acá el usuario, el sello, y cuál es la repartición desde donde yo hice el firmado del documento, ¿sí? Fíjense que, y ya con esto vamos a terminar, porque se nos ha ido el tiempo, fíjense que ya desapareció de mi lista de documentos esa tarea de revisión del documento, ya no está más acá. ¿Cómo hago para ver ese documento que yo hice? Bueno, me puedo ir a las consultas y acá voy a poder hacer la búsqueda de los documentos muy rápidamente firmados por mí. Si yo pulso esto, me aparecen todos los que yo he firmado, o firmados en mi repartición, ¿sí? O en mi jurisdicción, ¿sí? Si le pongo firmado por mí, aquí, fíjense, aparece el documento que habíamos visto recién. Y acá puedo descargarlo, volverlo a descargar, puedo copiar, esto es muy útil para compartir el número de documento a través de correo o por lo que fuere. Cuando se creó, fíjense que la fecha de creación incluye la hora, y yo no intervino en eso, o sea, el documento se generó y en la hora en la que se firmó, punto. Y si yo quisiera visualizarlo, elijo visualizar acá, pulso este botón, y acá tengo una breve vista del documento con algunas características como el número, la referencia, la fecha de creación, el tipo de documento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí los firmantes, si hubiera más de un firmante, aparecería ahí, el historial, bueno, cuándo se hizo cada una de las acciones de inicio, confección, revisión y firma, y podría tener algunos datos más dependiendo del tipo de documento con el cual estamos trabajando, ¿sí? Este documento ya quedó para siempre en el repositorio de GDE, en este caso de la versión de prueba. Pero yo acá podría ver, bueno, un montón de otros tipos de documentos, ¿no? Los pases, la providencia es un pase, una nota, la carátula de un expediente, o sea, hay multiplicidad de documentos y yo puedo acceder en cualquier momento. Por ejemplo, acá hay un currículum, a ver qué tipo de documento es, lo voy a visualizar como para ver algún otro. Sí, bueno, ese es un documento importado que lo que hice fue, bueno, tomé un Word o un PDF y generé este tipo de documento, como podría ser para cualquier otro caso de otro tipo de currículum, ¿sí? Bien, yo creo que por hoy ha sido bastante, no quiero excederme mucho más. Si quieren, vamos a abrir a consultas. Si quieren, alguien
quisiera hacer alguna consulta específica o algún tipo de intervención. Acá Adriana Latorre hace algo muy bueno, un comentario muy bueno, y es que si yo no quiero tipear el cuerpo, se puede copiar y pegar desde un Word. Exacto. Eso es algo muy bueno, ¿no? Porque uno tiene ya armados más o menos los documentos que utiliza frecuentemente, así que perfectamente yo puedo copiar y pegar, o si no, puedo directamente abrir el Word y se importa con todo el documento y queda perfectamente conformado. Bien, estamos, damas y caballeros, este es como el puntapié en lo que tiene que ver con la gestión de documentos oficiales. El próximo encuentro del lunes vamos a ya avanzar en algunos tipos más de documentos para que vean cómo se generan en el marco de lo que es una comunicación oficial y en el marco de un expediente electrónico. Hay manuales específicos que tienen que ver con cada uno de estos módulos que están disponibles aquí, en este sitio. Tienen acá el manual de generador electrónico de documentos, que es un Acrobat que pueden descargar, cómo se confeccionan los documentos reservados, la firma con token, es decir, tienen todos los manuales disponibles ahí para que los puedan revisar y leer, y nosotros los vamos a agregar también en el aula para que puedan acceder rápidamente a aquellas cosas que traten los temas que hemos visto, ¿no? Y si tienen alguna curiosidad más sobre el tema del soporte jurídico normativo, en esta pestaña van a poder ver todas el andamiaje judicial que le da soporte a este sistema, ¿no? Yo les recomiendo, digamos, que vean esto, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, porque fue un cambio importante respecto de la gestión. Así que me parece que vale la pena darle una mirada. Bien, nada más por aquí. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que esto les sea útil. Y a través del aula les vamos a ir dando algunas actividades como para que vayan ejercitando y apenas tengamos disponible el ambiente de pruebas, les vamos a generar los usuarios y les vamos a pedir que hagan alguna tareita en ese ambiente. Muchas gracias por todo, nos vemos el lunes y no se olviden que si tienen alguna consulta específica que quieran comunicar, por acá yo les había, vamos a ir muy rápido, recuerden que mi correo electrónico es ese, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima. Adiós, adiós.